en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal a todos y todas? Muy buenos días. Estamos nuevamente en un nuevo capítulo de Hágase la Luz, su programa de energía, el matinal de la energía. ¿Cómo estás, Danilo? Bien, José, aquí estamos compartiendo este día lunes, esta nueva semana, con un nuevo programa, así que con harto power para partir. Y hoy día tenemos un súper buen invitado. Tremendo invitado. Oye, y cuéntanos cuál fue la noticia de la semana en nuestro partner revista Electricidad. Sí, a ver, la revista Electricidad publicó una noticia que nos sorprendió a todos, ¿ya? No vamos a hablar de un tema, o sea, sí vamos a hablar de un tema en particular, pero vamos a hablar de una persona en particular, y que estuvo con nosotros hace algunos meses en uno de nuestros capítulos, que es Carlos Finat. Carlos Finat, el director ejecutivo de Acera. Y yo me quiero referir especialmente a la figura de Carlos, pero a la figura como de un gremio, auditores, auditoras. Yo soy dirigente de un gremio de generadores, por lo tanto voy a hacer como cuál es la función del gremio, pero personificando tanto la figura del señor Finat, pero también de Acera, que ha sido un gremio bastante importante y potente durante los últimos años. O sea, cuando una organización, ¿ya?, en este caso un gremio, es capaz de poner temas y avanzar en un objetivo común, como es el caso de varias asociaciones que existen hoy día, no solamente en el sector eléctrico, sino que en varios sectores de la economía, es aplaudible. Sobre todo cuando ese objetivo, que generalmente así lo es, va en pos del beneficio del sector donde se desarrolla. Aquí, Acera, que partió hace bastante tiempo, con personas distintas a Carlos. Carlos tomó el gremio, como nos contaba, en el año 2012 o 2013, no me acuerdo exactamente ahora. Fíjate la agenda, los temas y el desarrollo que ha alcanzado y el posicionamiento de las energías renovables en este país, ¿ya? Y eso en parte se lo debemos al trabajo de los gremios. En este caso particularmente a Acera, y en este caso particular a la figura de Carlos Finat. Es el papel que tienen este tipo de asociaciones muy importante para el desarrollo del sector, ¿ya? Insisto, yo no quiero hacer como una defensa o una apología tampoco por mi figura actual, sino de cómo tienen que ser, y tenemos que ser en este caso, una contraparte real para los desafíos que pone la agenda pública, pero una contraparte efectiva, una contraparte colaborativa, una contraparte que sea capaz de llevar información importante para aquellos que toman y proyectan decisiones, que en este caso puede ser el Poder Ejecutivo o puede ser el Poder Legislativo. ¿Y qué mejor ejemplo, tanto como generadoras, como empresas eléctricas, como GPM, los gremios quizás más relevantes del sector, debemos, y todos debemos mirar como un buen norte lo que ha pasado con Acera durante los últimos años? Y cómo esa meta y este desarrollo también lo encarna la figura de Carlos. De alguna manera, yo quiero personificar en él la misión que tienen las diferentes organizaciones de ser una contraparte efectiva, una contraparte como que ayude, ¿ya? El sector productivo tiene mucha información y tiene mejor información por una cosa de diseño, y tiene que poner esa experiencia para ayudar al desarrollo del país. ¿Por qué? Porque es el lado que pone el capital y que pone la infraestructura y que pone finalmente el músculo para que el sector energético, en este caso particular, avance. Creo que la misión de los gremios es súper importante, como lo dije recientemente, y lo podemos ver, analizar y también felicitar en el caso de esta asociación. Pero en la figura de Carlos aprovechamos de hacer como un pequeño homenaje. Sabemos que va a seguir ligado a Acera en otra figura, pero nada, o sea, un personaje de tomo y lomo del sector por todas las canas que lleva, pero yo quería hacer como una reseña un poco más general del papel que tienen que tener las asociaciones gremiales para contribuir al desarrollo del sector eléctrico. Y eso es súper importante.
Tremendo tema tocaste, Danilo. Antes de pasar a la canción, dos mini cositas. Tremendo tema, porque de esto eso lo conversamos mucho con Ricardo Irarrázaval, el ex subse de energía, así que mando ahí un abrazo y un saludo. Ojalá lo tengamos pronto por acá también conversando. Y lo otro también, un gran abrazo a Carlos Finat. Cómo olvidar esas discusiones, siempre al otro lado de la mesa me tocó tenerlo. Pero viajes también que tuvimos, ¿no? Una gran persona, digamos. Así que un gran abrazo a nuestro amigo Carlos Finat. Oye, y si te parece, vamos a la canción. Hoy tenemos un gran invitado, don Luigi Chacaluga, que es gerente de desarrollo y nuevos negocios de Plataforma Energía y que, antes de ir a la conversación con él, nos pidió una canción que es muy especial, de ahí nos va a contar por qué, Do I Wanna Know, de Arctic Monkeys. Así es que vamos y volvemos después de esta canción. Espérenos un ratito. Nos vemos con don Luigi Chacaluga. Un minuto. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sorta hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought of calling when you're out of you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you. I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Was sorta hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day? Crawling back to you. Never thought of calling when you better feel, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new.
Bien, ya estamos de vuelta después de esa canción y ya pueden ver a nuestro entrevistado, don Luigi Chiacaluga. Hola Luigi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias José. ¿Cómo estás, Oye, Luigi? hola, ¿cómo estás Danilo? Oye, muchas gracias por esta canción de bienvenida, a mí me emociona mucho porque Arctic Monkeys es el grupo preferido de mi hija Isabela y una canción que escuchamos mucho. Entonces te Sí, refleja. esta canción habla de obsesión, de pasión, y eso es lo que yo siento por los mercados energéticos, así que encantado de la invitación a su casa, a su espacio, para compartir opiniones y que conversemos libremente de algunos temas. Sí, Ya, esa es la buenísimo. idea, como lo hemos hecho con otros personajes del sector, no sé, pues del sector público, sector privado, etcétera, de organizaciones de innovación. Es tener esta conversación relajada, de conversar de los temas que conocemos, pero de una manera mucho más terrenal. Lo hemos dicho hartas veces, a nosotros nos encanta hablar en complejo, pero hay que ciudadanizar estos conceptos, este discurso. Así que Y también a veces registrar, no sé, pues espacios y vivencias que en seminarios, en congresos no se registran, quizás a veces en conversaciones informales y creemos que no existía ese espacio. Entonces, más que hablar desde lo técnico, también estar con la persona, digamos. Sí. Oye, sí, He visto que han tenido tremendo invitado, así que un honor. y bueno, muchas gracias por venir. Y por si alguien solamente estaba perdido en el mundo y no sabe quién es Luis Chiacaluga, un viejo conocido del sector, él es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María, es diplomado en regulación del sector eléctrico y MBA de la Universidad de Chile, tiene una larga trayectoria en energía. Ha trabajado en empresas como Chilectra, donde fue jefe del área de regulación y tarificación, después en el Green Power, en Chile y en Estados Unidos como director de comercialización de energía y en Enel como gerente de comercialización. Tuvo también un paso, y vamos a hablar, ojalá alcancemos a hablar de eso, por el sector sanitario, siendo el gerente de planificación, ingeniería, eficiencia, tarificación y responsabilidad de recursos hídricos, una cosa poca, de Esbio y Nuevo Sur, y actualmente es el gerente de desarrollos y nuevos negocios de Plataforma Energía. Nuevamente, muchas gracias Luigi por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ustedes. oye, aprovechemos el tiempo y partamos al tiro conversando porque lo hemos visto y lo hemos tratado con otros invitados e invitadas, en que somos como, no sé si privilegiados es la palabra, pero en los últimos 10 años en el sector ha pasado de todo. Un cambio brutal de matriz, con una fuerte entrada de energía renovable, un cambio tecnológico importante donde ya estamos migrando hacia electromovilidad o en el caso, por ejemplo, de la distribución, algo mucho más cercano, estamos cambiando a una medidora inteligente. Entonces, aquí hay esto como de la tecnología, hay un alto crecimiento tecnológico, se me fue la palabra, pero y tú has estado en este sector durante este tiempo, tanto en dos focos o en dos sectores importantes dentro del sector energético, que es en generación y distribución. Y más encima, como José nos contaba en tu reseña, no solo en Chile, sino también en el extranjero. Y otro ingrediente más, no solamente el sector eléctrico como tal, sino en otro servicio público como la sanitaria. Entonces, dentro de todo este vendaval de noticias, de cambio y de una nueva forma de ver este contexto energético, ¿cómo tú has vivido o cuál ha sido tu experiencia y cuáles han sido quizás los puntos o focos más importantes durante estos últimos 15 años? Mira, yo tengo el enorme privilegio de haber participado profundamente en casi toda la cadena del valor del sector energético. Si me voy en detalle, yo he trabajado en generación, transmisión, distribución, servicios asociados, complementarios también, energía fósiles, renovable, incluso geotermia, ¿no? Y en funciones que van desde planificación, ingeniería, regulación, tarificación, comercialización. He estado también del lado del cliente libre y regulado, ¿no? Y como ámbito de responsabilidad en países como Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, Canadá. Y me ha tocado también estudiar los mercados en Europa, Australia. Y con toda esa tremenda vuelta yo he podido vivenciar importantes cambios regulatorios, tecnológicos, geopolíticos, culturales, medioambientales, también. Y he aprendido de estas distintas culturas y cómo se aproximan a resolver sus dificultades y tomar las mejores prácticas. Si yo me enfoco esencialmente en Chile, siento que hemos tenido importantes avances en los últimos 15 años, pero generalmente como una consecuencia de una solución reactiva de una crisis, ¿no? Y en los últimos 10 años en particular,
hemos seguido sobre regulando, llenándonos de reglamentos pendientes, de forma que no somos capaces de seguir el ritmo al que se desarrolla la tecnología y las necesidades de los consumidores. Yo personalmente prefiero sistemas más desregulados, competitivos, en los cuales existan incentivos de impuestos, ¿eh? Y señales de localización, por ejemplo. Ahí, a ver, es que, déjame quedarme un poquito ahí porque hablaste quizás de esta burocracia, en el buen sentido de la palabra, de un organismo estatal quizás lento en algunos puntos. Nos demoramos o nos vamos a demorar, no sé, casi 40 años en cambiar el esquema de distribución, cuando los que vinieron y tomaron este modelo, por ejemplo los ingleses, lo han cambiado 3 veces. Y ya van de vuelta. ¿No? ¿Tú crees que o cómo podríamos mejorar este dinamismo de manera de esta flexibilidad regulatoria que tiene que tener un fuerte componente de certeza? Porque son inversiones, en el sector eléctrico, para los que nos escuchan, son inversiones muy intensivas. ¿Cómo podemos hacer un equilibrio en ese mix de flexibilización, pero también esta base para mantener segura, se podría decir, obviamente con los riesgos inherentes al mercado, el tipo de infraestructura que nosotros, con la que nos familiarizamos en el sector energético? Mira, creo que primero desregulando, en el sentido de eliminando mucho tema técnico, ¿ah? a nivel de ley, dejando que operen mercados realmente y entrar a regular, no en detalles, y para eso los mercados normalmente se pueden autorregular y que la regulación vaya a corregir imperfecciones de mercado, esencialmente cuando existe evidencia de ello, ¿ah? Hoy en día, por ejemplo, existe una función de monitoreo de competencia en el coordinador, y yo creo que eso hay que, en vez de ir hacia quitarle atribuciones o presupuesto, hay que ir completamente hacia el otro lado, ¿no? Hay que fomentar muchísimo la relevancia que tiene ese segmento, esa función en todos los segmentos, ¿no? Incluso en el acceso abierto a las redes más chicas. Oye, vamos a pasar por distintas fases, tal como tú dijiste, hay estado en toda la cadena, que es bien interesante eso. Pero ahí complementando un poco quizás la primera pregunta de Danilo, tú estuviste en Enel Green Power casi como, en el Green Power casi como desde que llegó al país, y ahí la energía renovable era como una apuesta. Yo me acuerdo cuando estábamos ahí en la CNE, se veía como algo lejano, que quizás iba a pasar algún día, pero como que nunca, o sea, no se sabía bien cuándo, y era una apuesta básicamente. El otro día conversábamos con Francesca Milani, que también estuvo en los inicios de Enel Green Power, y mirando hacia atrás, y ahora con el diario del lunes, ¿cómo se veía, cómo era esa apuesta por la energía renovable, cómo fue llegar ahí al inicio, sabiendo ahora que la apuesta es exitosa, todos somos generales después de la batalla, pero en ese momento debe haber sido también había alguna incertidumbre, me imagino, en tomar esa decisión de estar ahí y empujar este carro. Mira, linda época, difícil época, absolutamente. Seguro gente de los viejos estandartes de acera, en particular se acuerdan muy bien de eso. A mí me tocó llegar a impulsar los cambios en acera como director en el Acera 2.0 con la llegada de Carlos Finat, para apoyar a la tremenda labor que había hecho en su momento Alfredo Solar y José Ignacio Escobar. Mira, si la memoria a mí no me falla, yo llegué a EGP a inicios del 2011, menos como gerente de regulación y gerente de gestión de energía para Chile y países andinos. Y lo curioso es que a esa fecha en el Green Power ya llevaba al menos 5 años ya en Chile, pero no lo conocía nadie sabía, incluso Endesa, también tú le preguntabas a la gente que no tenía idea de quién era en el Green Power. Y el Green Power había adquirido 2 centrales hidráulicas de pasada y tenía un acuerdo también junto a ENAP y Codelco para el desarrollo de proyectos de geotermia, ¿no? Mi gran desafío en ese momento para Chile era impulsar la modificación de la ley de renovables, mejorar la regulación para el desarrollo de concesiones geotérmicas, y sobre todo era el conseguir contrato compraventa de energía para poder levantar la primera planta de renovables no convencionales de GEP en Chile, ¿no? En ese momento
la estructura de control, incluso de Enel, GP, Endesa, era muy distinta a la que existe hoy. Y también recordemos que las licitaciones para clientes regulados no incorporan ningún tipo de incentivos para contratación de energías por bloques horarios. Entonces, estos desafíos eran inmensos, ¿no? Había muy poca credibilidad de los incumbentes para sacar adelante proyectos de energía renovable no convencional. Hoy en día, variables o no, la verdad, ¿no? O que ya no tienen nada de convencional. Pero yo tuve el honor en esa época, junto a Pablo de Marco, que trabajaba en mi equipo, de conseguir los primeros PPA para poder desarrollar los parques de Talinay, Taltal y Valle de los Vientos, ¿ya? Y con todos esos desafíos cumplidos, tanto en lo regulatorio como comercial, me fui el 2003 a Estados Unidos. Y hoy nuevamente estoy súper contento trabajando con Pablo, que es el gerente comercial de Plataforma Energía. Mira lo curioso. Yo con Francesca particularmente no alcancé a compartir, ¿ya? Entiendo que ella llegó una vez que yo había partido y la gerencia de regulación y gestión de energía se había vuelto a separar, ¿no? Ya. Pero fue una época preciosa, ¿no? Y una vez que partió eso, ese fue un tremendo impulso. De ahí empezó la modificación a los bloques horarios de las licitaciones, y de ahí las renovables ya se fueron mucho más por un chorro, ¿no? Fantástico. Oye, José, parece que vamos a tener que asusar un poco a nuestro periodista interno, que nos quedamos cortos con la reseña de Luigi. Ya. Está metido en... O sea, primero partiste contando de que, a ver, llegaste el 2011, o sea, la central geotérmica del desarrollo, que Cerro Pabellón lo vimos años después, partió incubándose estamos hablando de ese tiempo, o sea, prácticamente 10 años atrás. O sea, la visión o el desafío de meterse en energías renovables cuando era incipiente y tú hayas estado metido ahí donde la papa quemaba, con una empresa que venía con una misión especial al sector. Absolutamente. Y mira, yo creo que un elemento clave en esa época fue, yo te diría, un tremendo liderazgo de Francesco Starace, ¿no? Que en esa época no era CEO de Enel como lo es ahora, sino que era el CEO de Enel Green Power, ¿no? Un tipo brillante y con una visión de futuro muy, muy potente. Él posteriormente fue nombrado CEO de Enel y finalmente terminó llevando toda esa visión que él tenía sobre las renovables a todo Enel. Así. Te voy a llevar a otro tema. Ahora, claro, también con tu llegada a Plataforma Energía, también has tenido una exposición en medios de comunicación, en reseñas, notas, etc. Y en un punto en una de ellas me voy a fijar que tiene que ver con las licitaciones de suministro. Hace poco cerró un proceso de licitación de suministro para clientes regulados, la generación o la energía que nos va a alimentar a nosotros como ciudadanos durante harto tiempo, a partir del 2027, y una de esas ofertas fue precio récord para nuestro sector, $13 el megawatt hora, lo cual es bien barato para que los que no manejamos, o sea, los que no manejan como los precios, es barato. Entrar a disectar quizás esa oferta, hay harta pega, porque uno puede evaluar quizás cuánto riego, a cuántos años la evaluaron, etc. Pero tú en una de estas notas o opiniones, dijiste, ojalá que aquí no ocurra algo que se llama la maldición del ganador. Y ahí te voy a pedir dos cosas. Primero, si nos puedes explicar un poco más, a los que nos están escuchando, qué es la maldición del ganador y cuál es tu visión de o tu forma de analizar esto a raíz de esta oferta y en general quizás del proceso de licitaciones completo. Perfecto. Mira, salgamos un poquito del mercado de la energía, ¿eh? para comentar aquí el tema de la maldición del ganador. La maldición del ganador en general, ¿ya? Se define en el sentido de cuando uno entra un proceso de licitación o una subasta, de repente puede, por un problema de asimetría de información, por ejemplo, empezar a subir la puja, hasta un momento donde uno puede quedar tremendamente feliz como adjudicatario y ganador del producto que se está licitando, subastando, y después se da cuenta que eso que se ganó
existe también en el mercado y a un precio inferior. O sea, en este proceso que era tremendamente competitivo, terminó pagando más de lo que existe, más de lo que vale ese producto en el mercado. Si nosotros eso lo traemos como aplicación al mercado de la energía, la verdad es que se refiere a ser tan violento y competitivo en una señal de precio para una licitación que finalmente, claro, termina siendo adjudicado en tu contrato de compraventa de energía, pero posteriormente ese contrato sea tan bajo el nivel de precio después que después entre en una dificultad para poder financiar después tu proyecto y finalmente no lo puedes llevar a cabo. Y eso significa que después tienes que terminar pagando las garantías. Ahora, respecto al proceso mismo, mira, a mí me parece que las licitaciones son esencialmente fundamentales para el desarrollo de una capacidad renovable, y la CNE lo ha llevado de una manera impecable. Es una máquina que tiene una aceitadita, y es muy positivo que el precio de adjudicación haya resultado menor que la licitación del 2017. Sin embargo, a mí no me deja llamar la atención que la mayoría de las métricas de dispersión por bloque, particularmente, hayan resultado bastante mayores en este último proceso, y yo eso particularmente lo asigno esencialmente a la visión del riesgo de desarrollo de la transmisión, ¿no? que tiene cada ofertante. Por otra parte, ya se adjudicó una oferta a un precio sorprendentemente bajo, ¿no? Y sobre todo si uno lo compara con el último récord de solar, que recuerdo que fue en Qatar, con fue un poquito menos de $17 el megawatt hora, pero se trataba de un parque solar enorme de 800 megawatts y un contrato de suministro a 25 años. Entonces, con esta cifra récord que era de cerca de 13, o incluso ya si hace la composición a 24 horas, estaba más cerca de 14, pero sin mayor conocimiento del proyecto, solo quedaba rogar en su momento en que este resultase adjudicado y que a futuro pudiese lograr conseguir el financiamiento con ese nivel de precio, conseguir ser ejecutado y posteriormente una operación exitosa. Hoy sabemos un poco más de Canadian Solar, y seguramente yo creo que están trabajando firme en poder desarrollar el resto de su estrategia comercial y completar con mejores precios ese mismo proyecto y su portafolio completo, ¿no? Recordemos que este precio también no era tanta energía. Puede ser una buena forma de entrar al país. Sí, pero ahí no, perdón José, no quedas como con una sensación extraña efectivamente hubo una licitación exitosa a precios muy bajos, pero hubo una oferta de concentración solar que pegó en el palo, y efectivamente ese tipo de energía con almacenamiento y con estas herramientas de flexibilidad para los desafíos operativos que tenemos en el futuro, quizás era más interesante, más útil, para no el sé. sistema. ¿Sí? Conveniente para el sistema. Mira, es bien interesante eso que tú mencionas, porque esa oferta de concentración solar sin duda era interesantísima. O sea, a mí me sorprendió que un proyecto de concentración solar hoy en día pudiera estar flotando a esos niveles de precio. Yo felicito a ese equipo y felicito a la industria de concentración solar que haya podido avanzar tan bien en los últimos años. Yo recuerdo cuando yo estuve incluso parado en alguna de estas torres años atrás, de haber sido el 2012 probablemente, en España, una torre de Abengoa que era impresionante, me encantaba la tecnología, pero en esa época los precios eran infinitamente más altos los que requería en ese momento ese tipo de desarrollo tecnológico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Es que las características que busca fomentar esa licitación esencialmente no tienen que ver con potencia, no tienen que ver con suficiencia. Entonces, si lo único que estás buscando es
es un atributo de llenar una energía, solo la componente energía a través de conformar una minimización de un precio promedio, por supuesto que va a quedar fuera. Si como política pública lo que queremos es desarrollar otro tipo o queremos incentivar otro tipo de atributo, el diseño de la licitación tiene que ser otro. Si no, la verdad, difícilmente se va a poder aprovechar eso. Y es relevante porque esos atributos de estas otras tecnologías incluso podrían compensar una reducción de precio en temas de servicios complementarios al otro lado. Claro, totalmente. Pero me estoy poniendo demasiado técnico en pero se entiende bien. Está en el diseño de mercado. Está bien. Oye, pasemos ahora a comercialización de energía, esto de comprar y vender, y ojalá a clientes finales. Y justo ahora dijiste hace un ratito que es muy bueno el esquema de licitaciones de suministro, ¿cierto? Me acuerdo cuando yo estaba en el ministerio, fuimos con unos colegas a Italia, y a otros países, preguntando justamente por la comercialización, y lo que nos decían era que el modelo, veían con mucha atención cómo acá los proyectos se paraban a través de licitaciones de suministro, pero que paradojalmente son licitaciones de suministro de clientes regulados que duran muchos años y que por lo tanto entonces difícilmente me puedo cambiar. Entonces, a partir de eso es la ley de portabilidad que está hoy en el Congreso, como que hay una tensión ahí, ¿cierto? ¿Cuánta libertad hay para yo poder ir y contratarme con alguien, yo como ciudadano en una casa, digo? Y cómo separan los proyectos que son cosas a largo plazo y son precios que quedan ahí un poquito pegados por mucho tiempo, que a veces lo sufrimos y a veces es positivo. Tú ya has trabajado en eso y por lo tanto, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿cuáles son los principales resguardos que crees tú a partir de otros modelos que tiene que tener ya sea la ley o los reglamentos para lograr como equilibrar esta tensión, pensando que al final el objetivo siempre a veces se nos olvida, ¿no? Que el objetivo es que los consumidores finales, los clientes, los ciudadanos tengamos la energía ojalá lo más barato, seguro y confiable posible. Mira, las licitaciones para clientes regulados para mí han sido innegablemente el pilar fundamental para el desarrollo competitivo y eficiente de nueva capacidad renovable, también de la desconcentración en el mercado de generación y fue lo que provocó el cambio estructural esencialmente del nivel de precio que teníamos en temas de energía. Si no fuera por esas licitaciones, la verdad es que los precios que tendríamos hoy en día estarían bastante más altos y no estaríamos viendo tampoco probablemente una bajada de precio en el largo plazo. Si nosotros le quitamos el piso a esta demanda, entonces lo que termina existiendo es un incentivo directo a la reconcentración de mercado y a la ineficiencia. Por otra parte, la experiencia internacional en materia de comercialización es súper diversa. Hay consenso en que la implementación no es sencilla y tampoco es garantía de mejores precios, desde una perspectiva de beneficio social. Sobre todo cuando no existe una fuerte integración vertical entre generadores y las distribuidoras en un mercado, ¿no? La liberalización para que funcione, tiene que ser primero progresiva y uno tiene que ir analizando con métricas de desempeño los escalones antes de seguir profundizando, para ver efectivamente si lo amerita o no. Tiene que existir una fiscalización súper estricta sobre el ofertado. Y aquí tendría que haber un rol compartido entre la SEC y CERNAC, porque si no sería seguir reventando al CERNAC respecto a algo sobre materias que son bastante técnicas. Tiene que haber un esquema sólido de rescate también para los clientes de comercializadores que quiebran. Esa cuestión es fundamental. Y un seguimiento, ¿sabes? También súper recurrente de los estados financieros, para poder controlar las posiciones de riesgo que tienen las comercializadoras. Pero tú te referiste también a un tema de los clientes sobre el abastecimiento seguro y económico, y a mí una de las cosas que más me preocupa de las comercializadoras son las promesas de garantía de menores precios,
Esto puede ser válido eventualmente en una práctica de descreme para los clientes que son más atractivos, pero cuando tú disminuyes las economías de escala y también disminuyes la diversificación de riesgo, esto no se puede garantizar en forma extendida, sostenible y también atenta al beneficio social, ¿no? A mí me parece que es una mala estrategia y que los modelos de negocio que tienen que tener las comercializadoras no deben apuntar a mínimos precios, ¿no? Creo que es un error conceptual súper importante. Tienen que centrarse en el cliente, ¿no? Y eso significa agregar valor, no minimizar precios, con una perspectiva de servicio, meterse mucho más adentro que el medidor, aprovechar el Internet de las cosas, empaquetar otros servicios, por ejemplo, ¿no? Hay un punto importante ahí, me quiero detener, que tiene que ver, claro, con el riesgo inherente que tiene la comercialización. La comercialización pura, digamos. O sea, breve explicación, aquí en el sector tenemos generadores y obviamente nosotros que consumimos energía, pero hay un ente que nos lleva esa energía a nosotros. Que ese papel lo pueden hacer los generadores, pero también se pretende que lo hagan empresas que no teniendo activos o no teniendo centrales puedan también transar esa energía comprándola a alguien y después vendiéndola. Y ellos, los comercializadores, están, bueno, no solamente los comercializadores, sino también aquellas energías renovables u otros que están realmente expuestos al mercado spot, a la bolsa de energía, y que hoy día tenemos una volatilidad durante este año tremenda. ¿Sí? Yo creo que nadie en el mes de enero de este año se atrevía a decir que íbamos a estar a $300 en algún día, o sea, volver a marzo del 2008. O sea, y con decreto de racionamiento. Con decreto de racionamiento. Entonces, quizás voy a profundizar, porque tú lo mencionaste un poco, cómo se asimila el riesgo para estos agentes, aquellos que están bien y expuestos, se podría decir, a esta bolsa de energía. Y claro, ¿cómo hacen esa gestión de riesgo en la previsión, en la proyección del comportamiento del sistema, que ya pasa a dejar un poco de ser como un modelo in-out, sino como hay que poner heurística a este proceso? No sé qué opináis. Wow, gran temazo esta última semana, ¿eh? Mira lo que está pasando en Europa con el rally de precios de combustibles fósiles, ¿eh? Y hasta hace un par de días tenían 6 comercializadoras que habían quebrado en Inglaterra y una en Francia. Y yo la verdad es que dudo que sea la última, ¿eh? Esto lo que te demuestra es que incluso en mercados con instrumentos sofisticados para la gestión de riesgo, la quiebra es un escenario probable, ¿eh? Y aquí hubo apuestas demasiado arriesgadas, especulativas, ¿eh? Aquí hay fallos humanos en la gestión de riesgo, ¿eh? Imagínate en Chile, hoy en día eso ni siquiera existe. O sea, ¿qué instrumentos de cobertura tiene realmente más a la mano un comercializador? Poco, ¿eh? Hoy en día lo que puede hacer son contratos, ir comprando en estructuras de contrato más de mediano a largo plazo, y después ver cómo colocas energía en el mediano o largo plazo de una forma a un precio más alto. No es más que eso, ¿eh? Ese es el esquema que hay hoy, apostando a una cosa, como te decía, más de descreme, de ofrecer uno renovable, el otro no, pero al final es muy poca la diversificación que se puede hacer ahí, no existe, ¿no? Ahora, por otro lado, piensa que el costo marginal hoy en día corresponde a esto que me decías de esta subida, ¿eh? Voy a la subida esta del costo marginal en el sentido de que, para que se entienda bien, el costo marginal corresponde al costo en que incurre el productor en proveer una unidad más de demanda, ¿no? Esto es válido en cualquier tipo de mercado. Es lo que te cuesta producir un pantalón más, en este caso es el kilowatt, el kilowatt hora más, o el kilowatt en potencia. Pero simétricamente también corresponde a proveer una unidad menos, y ahí es donde la demanda puede jugar un rol súper importante. El decreto preventivo de racionamiento incorpora este punto en el numeral quinto, si no me equivoco, pero el esquema no requiere así de este decreto. Fue bastante tibio, me parece,
en ese sentido el decreto preventivo de racionamiento. Es muy poco lo que habla de eso, y se dedica más a incentivar otras cosas. Pero creo que la palanca de la demanda es enorme, y como te decía, no requiere el decreto preventivo de racionamiento, sino de la aplicación de lo señalado en el artículo 148 de la ley eléctrica, y aplica tanto a clientes libres como regulados. Los generadores bajo ese esquema pueden realizar ofertas de aumento o reducción de consumo, y ellas se traducen en incentivos para los consumidores finales. Y en este escenario de fragilidad operativa que tenemos, yo no estoy al tanto de que este esquema esté siendo utilizado. Oye, Luigi, tú estás ahora habiendo pasado por muchos lados, estás en plataforma de energía. Ahí podemos ver en pantalla quienes nos están viendo en vivo. Sí. Esto es como un marketplace, ¿no? De transacciones de energía. Si nos puedes contar un poco más de qué es plataforma de energía. ¿Y por qué crees? Porque finalmente esto de alguna forma se asimila, creo yo, a la comercialización a toda escala. ¿Por qué crees que aquí no hemos demorado tanto, que no está el foco en los clientes finales? ¿Cuál ha sido tu experiencia en otros lugares? ¿Estuviste en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido tu experiencia allá respecto a esto? Mira, nosotros como marketplace, para que se entienda bien en genérico, se refiere esencialmente a un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro para productores, comercializadores, incluso comercializadores y clientes libres. Nosotros somos como marketplace en ese sentido. Imagínate como una feria de la energía, donde tú vas a comprar y vender. Y nosotros somos el más grande en Chile. En los últimos 4 años, para que entendamos más o menos un poquito de dimensiones, hemos transado más de 10.000 gigawatt-horas en contratos que han llegado incluso a 15 años. Hoy tenemos cerca de 800 gigawatt-horas año en procesos de licitaciones. En términos de participantes, tenemos más de 95 suministradores registrados, de distinta envergadura y matriz de generación, que puede ser más o menos renovable. Y esto hace que nosotros tengamos el mejor pulso de lo que ocurre en el mercado para estos clientes libres, y podamos ofrecer servicios a éxito a nuestros clientes, porque estamos segurísimos de lo que podamos ofrecer. Hacemos licitaciones digitales también, que son en extremo eficientes, con un foco muy, muy fuerte en temas de innovación. Somos los únicos, por ejemplo, que articulamos subastas digitales, y la verdad es que ahí logramos la magia máxima de la competencia. Hoy en día estamos en una fase expansiva, y eso tiene mucho que ver con mi rol particularmente en plataforma de energía, y estamos fomentando las transacciones entre generadores como mecanismo precisamente para una mejor gestión de riesgo en el mercado spot. Y eso hoy en día sirve tanto a comercializadores, porque hoy en día el comercializador realmente, para poder comercializar, tiene que tener activos de generación. Y nosotros lanzamos esto hace muy poco. Ya tenemos un proceso que está en etapa de negociación y 4 que están abiertos en este momento por cerca de 650 gigawatt-hora año, que tienen fechas próximas de recepción de oferta, y así siguen llegando más. Nuestro objetivo ahora es dar mayor profundidad al mercado, para poder colaborar en ese sentido a todos los incumbentes, incentivar, por supuesto, la competencia y mejorar, lo que te decía, la gestión de riesgo. Y vamos por mucho más que esto. No te puedo contar más porque son varias sorpresas las que se vienen. Pero yo te diría que, mira, la clave de todo esto está en nuestra independencia, al no tener activos de generación en el mercado de energía. No tenemos conflictos de interés acá, y somos muy estrictos con nuestros valores en términos de transparencia e integridad. Buena idea. Esto de... perdón, pero o sea, lo que hacen, yo no tenía idea que se podía hacer. Empecé a llevar quizás algunos años acá, pero esta cuestión de innovar, de estos procesos que son tan clásicos, donde yo junto un generador con un cliente y los encierro en una sala y salgan con un contrato firmado.
ustedes dan vuelta a eso, ¿no? Ya no es esa forma clásica de interactuar entre oferta y demanda. Y esa, quizá, no sé, estoy interpretando más o menos lo que tú nos contaste, es como empodera a las partes. Absolutamente, nosotros somos facilitadores, pero efectivamente parte del rol que tenemos nosotros, porque si nuestro objetivo es dar mayor profundidad al mercado, también hay que ir enseñando al mercado, cuando no sabe, de qué herramientas requiere y cómo mejorar su gestión de riesgo. Yo creo que estamos muy atrasados como país, particularmente en ese tema, ¿eh? Nosotros miramos mucho precio, pero la gestión del riesgo está en pañales. Oye, Luigi, debe haber sido, no sé, 4 años atrás. De repente, bueno, tú eres una persona muy conocida en el sector, y de repente el secreto de pasillo decía, Luigi Chacaluga se va a una sanitaria. O sea, como sale del sector eléctrico y se va a... uno dice, ok, sí, una sanitaria tiene más o menos características parecidas a distribución, monopolio natural, muy intensivo en infraestructura, puede que sí, pero igual, no es electrón, es agua. Entonces, a ver, cuéntanos un poco de ese paso. Yo creo que tu vasta trayectoria te permite, sobre todo este conocimiento en regulación, meterse en ese mundo, pero igual es un paso arriesgado, se podría decir, en esa experiencia, en esa trayectoria profesional. ¿Por qué no nos cuenta un poco de cómo tu experiencia del sector te sirve para entrar en otro ámbito? Mira, fue un momento súper interesante para mí, ¿eh? Fue muy entretenido. No es algo que yo hubiera tenido ni en mente en su oportunidad, pero se abrió una posibilidad interesantísima, ¿eh? En esa época. Y claro, yo sí había tenido acercamientos con la industria sanitaria, pero desde la regulación comparada, ¿eh? Anteriormente trabajando mucho en temas yo diría de la tarificación y temas asociados también a tasa de costo capital, a ese tipo de elementos. Tienes que pensar que las sanitarias hoy en día, un elemento común que tienen desde la tarificación con el sector eléctrico, por ejemplo, es que las sanitarias se tarifican por esquema de costo incremental de desarrollo, ¿eh? Es algo mucho más parecido a los sistemas medianos, ¿eh? Que es algo donde muchos del sector no se han metido, ¿eh? Es bien particular, ¿no? Ahora, la industria sanitaria es muy similar también a la eléctrica en el sentido de hacer negocios de infraestructura a largo plazo, a través de redes, ¿eh? Que van desde la producción al consumo. Se parece mucho también en lo esencial del producto para el ser humano en el día de hoy, ¿eh? El agua, por supuesto, el agua es fundamental siempre, pero hoy en día, si uno lo compara con, no sé, 100 años atrás, la electricidad también es algo que es esencial hoy en día para el ser humano. También se parece mucho respecto a la oferta de servicios, son temas 24/7, ¿eh? 365 días al año, ¿eh? También se caracterizan por ser sectores altamente regulados. Entonces, claro, para mí toda la experiencia en distribución y también en generación, la verdad es que borrando el tipo de activo, esencialmente, que tenía en la cabeza, no era tan distinto. Ahora, por supuesto, existen diferencias súper particulares respecto a la operación, y en el sentido también de que la industria sanitaria viene siendo un dual, es como tener dos veces el sistema eléctrico, porque una vez que termina en el ciclo del agua potable, viene todo un sistema hacia el otro lado desde la recolección de agua servida y su tratamiento. Chile tiene hoy en día de los mejores estándares del mundo en temas de agua potable y tratamiento. Y eso se refirió en su momento a una política de Estado súper potente. Ahora,
¿qué características son súper distintas? Por ejemplo, el hecho que los sistemas sanitarios no son sistemas interconectados, entonces no existe, por ejemplo, un CEN. El Coordinador Eléctrico Nacional no hay nada parecido. Los procesos tarifarios de la industria eléctrica, o sea, de la industria sanitaria, yo diría que son mucho más complejos, mucho más desgastadores. Tú tarificas por localidad, es como tarificar y por empresa real, tú no tarificas por empresa modelo. Entonces, en mi experiencia, por supuesto, el proceso sanitario era el más grande de Chile, porque tú puedes pensar que Aguas Andinas, claro, es enorme, claro, pero la cantidad de activos y la economía de escala que tiene y de ámbito es muy grande. Es mucho más simple en términos de estructurar la cantidad de información que se requiere. Ahora, en temas de diseño institucional es sumamente distinto. Hay una cosa que a mí no me gusta del sector sanitario, es que creo que la distribución de poderes es completamente inapropiado. La CIS ¿ya? Es juez y parte. Entonces, en ese sentido, imagínense que es como tener a la Comisión Nacional de Energía, a la Superintendencia de Electricidad y Combustible y el proceso de admisibilidad del panel de expertos, todos juntos. Claro, entonces, eso provoca, yo te diría, consecuencias bastante malas, ¿no? Consecuencias bastante nefastas, y dentro de eso está el que la CIS o sea, históricamente, hoy en día ha estado últimamente cambiando ese foco, pero por años y años la superintendencia no quería observar el que cada día se venía deteriorando un poquitito más la sequía. Por lo tanto, las inversiones a tarifa no se traspasaban y no había ningún incentivo para que las empresas fueran desarrollando esas inversiones, pero con una remuneración justa, ¿ya? Yo en esa época, ¿sabes qué? En mi equipo, ¿ya? tuve una satisfacción muy grande, sobre todo con el equipo de recursos hídricos, porque cerca de 2 años atrás, por ejemplo, nosotros hicimos los estudios para planificación de largo plazo, y precisamente utilizamos, yo te diría, para poder hacer comparaciones, los escenarios de cambio climático que utiliza el panel intergubernamental de cambio climático. Y sabes que hace 2 años atrás tuvimos los mismos resultados, pero idénticos, que hoy en día, hace pocos meses, se vieron publicados por este organismo, utilizando los modelos que dispone la Universidad de Chile. Idéntico, y eso es lo que nos dice que cada día la sequía va a ser más grave, que la sequía va a ir avanzando hacia el sur, y que los escenarios de eventos extremos van a ser cada vez más extremos, ¿ya? Y en esa época yo, la verdad, aprendí mucho, particularmente una persona que trabajaba conmigo, Fabricio Canesa. Yo le agradezco infinitamente todo lo que me enseñó, porque ahí empecé a pensar de una manera muy distinta, y esto tiene mucho que ver con el mundo eléctrico, y creo que estamos planificando muy mal, ¿no? A ver. Sobre todo la gestión del agua. Y aquí hay un punto bien interesante. Nosotros venimos históricamente hablando de percentiles, ¿cierto? Sí. Y nosotros tenemos modelos donde vemos las series históricas, y lamentablemente creemos que son equiprobables, ¿no? Y esto, yo te digo, cosas que van desde la planificación de la operación de corto plazo y también de la de largo plazo, ¿no? Entonces, cuando uno está en el extremo de estas series, la verdad es que proyectar algo que la verdad ya sabemos que va a ser cada vez más intenso y que se va a salir de la historia, empieza a perder representatividad estadística, ¿ya? Empieza a perder sentido. Entonces nosotros seguimos pensando en modelos, y le hacemos caso a un modelo, y nadie desafía el modelo, y estamos pensando en utilizar y planificar un montón de inversión a futuro, pero no estamos parándonos
a pensar de verdad más desde lo conceptual. ¿Ah? Hoy en día se está trabajando mucho con series sintéticas que pierden las colas de distribución probabilística. Me estoy poniendo súper denso en este tema, pero la verdad, estos cisnes negros los estamos borrando. ¿Ya? Lo estamos borrando, y por supuesto que cuando uno borra los cisnes negros no se ven. ¿Ah? Y vemos que el resultado del modelo, con un par de series sintéticas simplemente para tener una respuesta rápida, claro, tenemos una respuesta rápida, pero dejamos de ver esas cosas. ¿Ya? Y aquí es donde vuelvo al tema de la gestión de riesgo. Si no vamos a poder controlar precisamente estos escenarios que sabemos que van a ser cada vez más extremos, pero podemos gestionarlo. Pero cometemos un tremendo error si nosotros particularmente le metemos basura al modelo. ¿No? Si el modelo no es más que una aproximación de la realidad, pero estamos lejos de la realidad con eso. Claro, si la para eso saqué, y recuerdo, por ejemplo, una de las cosas fundamentales en ese tema de planificación de recursos hídricos que me enseñó Fabricio era un concepto que son las curvas IDF, ¿ya? Que se llama intensidad, duración y frecuencia. ¿Ya? Eso es algo que yo dejo ahí, dejo la pelota para que puedan revisarlo a lo que les interesa el tema académico, pero es una forma de modelar proyectivamente hacia el futuro, ¿ya? Más asociado a cambio climático. Las modelaciones que se están utilizando hoy para cambio climático nos están llevando a cometer errores de la planificación súper importantes. Hoy en día tenemos señales de alteración de mercado, que estamos gastándonos el agua. O sea, una cuestión, miren el costo marginal del agua embalsada, es una cuestión que no tiene sentido, frente a un decreto de racionamiento preventivo que hoy en día está presente. Oye, me avisa por interno Danilo que la conversación nuevamente, nos pasa siempre, que se nos pasó más rápido de lo que pensábamos. ¿Sí o no, Danilo? Creo que ya estamos en la hora, ¿no? Sí, bueno, llevamos como 45 minutos, Luis. Esta es la parte ingrata, cuando uno tiene que cortar a la conversación interesante. Quedan buenas preguntas. De hecho, a mí me quedan hartas preguntas que hacerte. A ver, quizás dos cosas que me gustaría decir, o no sé si dos, pero voy a decir. En mi programa, en nuestro programa, así que podemos decir lo que queramos, mientras el editor general no nos cuelgue. Debo confesarte que yo en particular, pese a que nos conocíamos, no tenía clara la profundidad de los conocimientos que tienes ahora. La verdad es que te pasaste por todas las aristas del sector, no solamente con la historia, sino con procesos o visión de futuro, innovando en cosas que a lo mejor hoy día no están tan pasadas. Y eso es súper bueno. Un poco sacudir la forma en que se hacen, no solamente las transacciones, lo que están quizás haciendo en plataformas, sino de cómo pensáis, cómo desarrollas lo que se viene, cuestionando, por ejemplo, lo que acabas de cerrar, los modelos. Yo creo que hay harta cuerda que queda por cortar, y entonces, a nosotros generalmente hacemos que nos suena a promesa, pero se lo decimos a todos, pero que tenemos que tener una segunda conversación en este espacio contigo, ¿no? Pero que no son promesas, ¿no? Mira, a mí, yo partí diciéndote que a mí me obsesiona y me apasiona el sector energético, ¿eh? Y hoy en día también el sector energético está muy ligado al agua. Yo quedé con mucho cariño con el sector de la sanitaria, y sobre todo con las personas, ¿eh? Yo creo que ahí hay una diferencia importante que podemos conversarla después en otro programa. Hay muchas cosas por hacer. Yo te diría que dentro de las cosas a destacar es que la gestión del riesgo, por sobre todo, tiene que aparecer. Yo veo muy débil hoy en día la gestión del riesgo, tanto por parte de las empresas como por parte de las autoridades. Y encantado, si me invitan otro día que conversemos con más detalle otras cosas. Si me invitan, voy. Oye, un saludo, sabemos que está en Concepción, saludo a la capital del rock. Sí. Y gracias, pues gracias por darte este espacio para conversar con nosotros.
Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis, que estés muy bien. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado el día de hoy. Nos sigan con TX. Ahora viene José Miguel Furnaro con TX Topic. Y nosotros nos vemos el próximo lunes con otro interesante invitado como el que tuvimos hoy día. Muchas gracias, Luis, de nuevo. Y nos estamos viendo ahí en el sector. Un abrazo. Un abrazo, cuídense, que estén bien. Chau. Chao, que estén bien. Chao. Nos vemos.